Ahora vamos a avanzar un tema que creo que ustedes lo conocen muy bien. Simplemente vamos a hablar de lo que corresponde a pediatría, porque vamos a hablar de abdomen agudo y ese tema lo han debido revisar o han debido pasar con el cirujano, con los médicos que dan los docentes que dan cirugía. Vamos a hablar de abdomen agudo en el niño, ¿no? Que tiene algunas diferencias en cuanto a las patologías que se constituyen como abdomen agudo y además el manejo de estos cuadros que se presentan en los niños, ¿no? Y eso quiero transmitirles a ustedes en la forma más sintética y sencilla para que ustedes puedan entender. Muchas de las cosas ya hemos hablado de algunas patologías que están dentro del tema de abdomen agudo. Y así que no va a ser tan difícil para ustedes. También se denomina síndrome de dolor abdominal agudo o abdomen agudo. Aquí les pongo como en la primera diapositiva pues un dibujo que lo deben conocer porque sale siempre en algunas publicaciones. Es una ranita agarrándose el abdomen, ¿no? Como una expresión de dolor y que más o menos se parece a lo que vemos nosotros en la atención de los pacientes que acuden a los servicios de emergencia. Esta ranita está con esa actitud y vamos a ver. Aquí vemos un niño con una expresión de dolor, ¿no? Es un dolor que claramente se nota en su rostro. La madre acude porque todos en la casa hemos tenido, todos hemos en un momento con un problema así. Generalmente nos automedicamos, nosotros los médicos, estudiantes de medicina, vamos a la farmacia, nos compramos un antiespasmódico o tomamos un mate y con eso tratamos de aliviar el dolor que tenemos. Pero cuando el dolor sigue y no pasa con ningún medicamento, nos vemos obligados a acudir a un centro de salud o a la emergencia de algún hospital, porque no podemos ya soportar el dolor. Entonces, cuando estamos en un servicio de emergencia, lo que generalmente ocurre es que primero lo revisa un alumno, un interno, y luego el interno llama al cirujano cuando ya tiene más o menos el diagnóstico o cuando tiene alguna duda sobre el diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto? Que aquí la madre acude a darle amor a su bebé para aliviar el dolor y después seguramente lo lleva al hospital. Entonces, ¿qué es el síndrome de dolor abdominal aguda? Es la principal causa de valoración quirúrgica en los servicios de emergencia. Ustedes han debido estar o deben haber visto cuadros de dolor abdominal agudo ahora que están haciendo práctica en los diferentes hospitales. Entonces, y también se considera en pediatría uno de los diagnósticos más difíciles, ¿no? Porque el niño, a diferencia del adulto, no puede expresar claramente el dolor, la localización del dolor, el tipo de dolor y todo lo que acompaña al dolor. Entonces, se hace mucho más difícil. Y peor aún cuando se trata de un recién nacido,
o de un lactante o de un niño chico, ¿no? Si ustedes han tenido oportunidad de estar con el pediatra o con el cirujano, con el interno, viendo un paciente con dolor abdominal agudo, tiene que pensar en muchas cosas, ¿no? Y entre ellas tiene que pensar en el diagnóstico diferencial. ¿Qué puede ser, qué otra cosa puede ser aparte de una apendicitis? Porque lo primero que se le viene a la mente al médico cuando hay un cuadro de dolor abdominal agudo es que de repente es una apendicitis, ¿no? Es lo primero que se piensa. Y a veces eso hace que se cometan errores, porque palpan el abdomen, lo primero que van a hacer es palpar la zona de la fosa ilíaca derecha, y si hay dolor, van a llamar al anestesiólogo y lo van a meter a quirófano al niño. El examen tiene que ser completo, desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies. Hay cuadros que simulan un cuadro de dolor abdominal agudo o se manifiestan con dolor abdominal sin ser necesariamente una apendicitis. Y eso es lo que vamos a ver ahora para poder diferenciar los diferentes cuadros que podemos considerar como abdomen agudo, tanto quirúrgico como abdomen agudo clínico, ¿ya? Entonces la definición es un dolor localizado o difuso en cualquier parte del abdomen que dura más de 12 horas. Esa es la definición más sencilla, más general, ¿ya? Pueden agregarle algunas otras cosas. Lo importante es que un dolor localizado o difuso en cualquier parte del abdomen que dura más de 12 horas. Ahora, lo importante es que ustedes sepan identificar el tipo de dolor, ¿no? Si es un dolor, ustedes ya saben la clasificación del dolor, no vamos a abundar en definir el tipo de dolor, la localización del dolor, ya, la evolución del dolor y los signos y síntomas que acompañan a este dolor. En los niños es muy difícil todo esto, ¿no? Entonces tenemos que valernos del examen clínico y lo que tenemos en mente como cuadros que pueden tomarse en cuenta para un diagnóstico diferencial. Entonces, puede producir irritación peritoneal, puede estar acompañado de otra sintomatología o signos y síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, distensión abdominal, disuria, diarrea, constipación, deposiciones sanguinolentas, etc., ¿no? Bueno, entonces lo importante es eso, definir el tipo de dolor, la intensidad del dolor, la localización del dolor y los signos y síntomas que acompañan a este dolor. Vamos a hablar de que la patología que con mayor frecuencia o a lo primero que piensa el médico, como les dice, es en una apendicitis. Y ahí se cometen errores, ¿no? Yo he visto, y no solamente aquí en Bolivia, sino en otras partes, que operan y resulta que el apéndice está completamente sano y es otra cosa que tiene el paciente. Sin embargo, yo he visto médicos que agarran junto con su instrumentista, su ayudante, el anestesiólogo, a ver, llamar a la enfermera y decir, trae un poquito de alcohol iodado o de povidona y le inyectan al apéndice y lo ponen medio negro y le dicen, anda a mostrarle a los parientes, mira cómo estaba este apéndice, ¿no? Y están operando una fiebre tifoidea o una infección urinaria o una hepatitis, etc. Entonces hay que tratar de llegar a un diagnóstico lo más preciso posible. Y eso se hace con la clínica. Hay procedimientos de apoyo diagnóstico que son importantes, pero la base del diagnóstico está en el examen físico, o sea, en el examen clínico, ¿no? Bueno, vamos a ver las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo que requieren de un manejo quirúrgico y que varían con la edad. Vamos a ver
dolor abdominal agudo en los neonatos. ¿Cuáles son los cuadros? En este caso, ¿cuáles son los cuadros de abdomen agudo en el neonato? Esto lo van a ver ustedes en su práctica, más aún si tienen la oportunidad de rotar en un hospital de tercer nivel o en una clínica donde tengan un servicio de neonatología, de terapia intermedia o de terapia intensiva. Ahí van a estar niños prematuros con patologías que tienen que ver con un cuadro de abdomen agudo, ¿no? Por los que vamos a conocer ahora para que ustedes tomen en cuenta y tengan en la mente cuando estén haciendo su internado. Uno de los cuadros más importantes y que aquí les va a aparecer, o de repente es la primera vez que escuchan esta patología, es la enterocolitis necrotizante o necrosante, ¿ya? Es un cuadro que lo vamos a ir repitiendo cada vez en los diferentes temas que vamos a ir avanzando, que es muy frecuente en los niños prematuros, ¿no? Se presenta casi en el 85 o 90% en recién nacidos pretérmino. Ustedes saben muy bien que cuando hablamos de emergencias quirúrgicas del recién nacido, que se manifiestan con dolor abdominal o con insuficiencia respiratoria, etcétera. Hemos hablado también de cómo ha avanzado la medicina desde hace unos 50 años atrás hasta ahora, ¿no? Antes no había un servicio de terapia intermedia ni de terapia intensiva. El niño que nacía con menos de 1000 gramos, pues era considerado un aborto y no se le daba ni certificado de defunción. Ahora, niños con menos de 1000, o sea, hasta con 500 gramos pueden sobrevivir gracias a este avance que tenemos. Pero si bien este avance ha permitido que nosotros tengamos medios como procedimientos de apoyo diagnóstico para determinar incluso cómo está viniendo el niño antes de que nazca, también podemos determinar muchas otras cosas más y apoyar a este niño que necesita un soporte. Un recién nacido prematuro no puede valerse por sí mismo, tiene insuficiencia respiratoria, no puede lactar ni alimentarse bien, no tiene ese reflejo de búsqueda, ni agarre, ni succión, no regula bien su temperatura y necesita estar en un ambiente atemperado, con alimentación muchas veces por sonda nasogástrica o por alimentación parenteral, y estar controlado de todas formas. Este niño logra sobrevivir, pero lo importante es que no solamente sobreviva, sino que durante los periodos de emergencia, cuando el niño que es prematuro va a tener la posibilidad de que haga una insuficiencia respiratoria, evitar para que no haya daño neurológico. Podemos tener un niño vivo, pero más tarde con problemas de desarrollo psicomotor y de retardo mental. Entonces, lo importante es conocer estas patologías y saber que pueden existir. En los hospitales de segundo nivel, de primer nivel, de segundo nivel, no debe aceptarse nunca una mujer embarazada con menos de 37 semanas de gestación, porque por debajo de 37 semanas de gestación es un niño prematuro. Y ese niño prematuro, si bien puede nacer bien y no necesitar ningún soporte, pero puede ser en la mayoría de los casos que requiera de una atención mucho más especializada y en un centro de salud de mayor complejidad. Entonces, puede haber la situación de que un centro de primer nivel o de segundo nivel nazca de pronto porque la mamá llega en periodo expulsivo, un niño pretérmino. Entonces hay que estar preparados, o sea que ese niño puede tener una serie de problemas
y si es posible referirlo inmediatamente con una buena asistencia inicial, estabilizando al paciente, si es necesario intubarlo, darle oxígeno, darle calor y referirlo. Pero lo ideal es que no nazca en un hospital que no tenga terapia intermedia o terapia intensiva, ¿no? Entonces ustedes pueden enfrentarse hasta en un centro de salud de primer nivel, que llegue una mamá que en periodo expulsivo y sea un niño con 35 semanas, con 34 semanas, y ahí sí que se complican las cosas. Entonces vamos a repasar aquellos cuadros que constituyen un cuadro de abdomen agudo en el recién nacido, que si no los van a ver, por lo menos van a conocer. Ahí yo veo ahí en la clínica San Pedro, en la clínica Los Ángeles y en otras clínicas ahí en el Hospital Viedma, hay niños tan pequeñitos con una vía periférica, una vía central, alimentación parenteral, están en incubadora, intubados, a veces requieren de respirador, de sustancias tensoactivas como el surfactante para poder abrir esos alveolos y que el niño empiece a respirar en forma normal. Y bueno, aparte de todo eso que se hace, pueden presentar otros cuadros a consecuencia de ese adelanto que hay en la medicina. Entonces vamos a hablar primero de la enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad que aparece en el recién nacido, especialmente prematuros, y que consiste en que la inmadurez de este recién nacido, el ser prematuro, hace de que todo sea deficiente, o sea, tenga una insuficiencia desde el sistema inmunológico y la función de los diferentes órganos. Tienen una insuficiencia y en el aparato digestivo, pues existe un proceso inflamatorio de la pared intestinal, y más aún si a este niño se le mete una sonda nasogástrica y se lo alimenta con fórmulas hiperosmolares que llegan a producir una mayor inflamación del intestino, de la mucosa intestinal, y esta inflamación va a producir una permeabilidad de la mucosa intestinal y va a aprovechar, los gérmenes que están ahí van a aprovechar para penetrar a la pared del intestino. Y ahí multiplicarse, producto de su metabolismo, este metabolismo bacteriano va a producir gas. Entonces, esos intestinos en la pared intestinal se van a llenar de gas, y en la radiografía vamos a ver, aparte de una distensión de las asas, un engrosamiento de la pared intestinal, la presencia de aire en la pared intestinal, lo que se llama neumatosis intestinal, ¿no? Que es característica de este cuadro. Entonces, la enterocolitis necrotizante es un cuadro que se presenta en prematuros y que consiste en una inflamación, un proceso inflamatorio en la mucosa intestinal que permite, que se hace permeable y permite la invasión bacteriana. Entonces, esta invasión bacteriana, si ustedes van a un supermercado y compran una lata de atún o una lata de conservas y al abrir sale a presión aire, no la coman, no coman esa conserva, porque ese gas que sale a presión es producto de una invasión bacteriana, o sea, que esa conserva está contaminada. Entonces, vamos a ver que, bueno, la causa exacta no se conoce, pero sin embargo la inmadurez hace de que todo esté inmaduro e insuficiente. Entonces, la inmadurez de la mucosa intestinal, la disminución del sistema de defensa inmunológico, etcétera, y la prematurez, ¿no? El 85% o más de estos niños son pretérminos. Existe entonces lo que puede ocurrir. Aquí hay un ciclo o una
una serie de acontecimientos que son aquellos factores provocadores de infección, mediadores inflamatorios, inestabilidad hemodinámica, alimentación enteral con fórmulas y que aumentan la posibilidad de inflamación de la mucosa intestinal se hace permeable y luego existe un hilo paralítico, una mala absorción, existe detención del contenido intestinal, una éstasis, y ahí es donde los microorganismos penetran a la mucosa intestinal inflamada y producen exotoxinas y producto del metabolismo despiden gas y existen mediadores inflamatorios. Hay una distensión abdominal característica en la enterocolitis necrotizante. Hay un compromiso vascular con disminución de la irrigación arterial. Hay necrosis y este es el círculo vicioso que hace que se produzca este cuadro de enterocolitis. Entonces, el diagnóstico se hace clínicamente viendo un niño que presenta distensión abdominal, que es prematuro y que empieza a tener una distensión característica. La pared se vuelve roja como un absceso, ¿ya? Hay disminución del peristaltismo o ausencia de ruidos intestinales. Constatamos de que tiene una vía periférica, una vía central o puede tener una sonda nasogástrica por donde se la alimenta. Empieza a haber distensión abdominal y se le saca una radiografía y se ve la dilatación de las asas intestinales, edema de la pared intestinal y aire en la pared del intestino que se denomina neumatosis intestinal, que es patognomónico de la enterocolitis, la presencia de aire dentro de la pared intestinal. Y son 3 etapas y yo me equivoqué al principio al hacer el examen, les puse estas preguntas, pero me acordé de que no habíamos pasado todavía este tema. Pero en el siguiente parcial van a estar preguntas de esto. Hay una etapa donde uno sospecha, ¿no? Hay signos no específicos como la distensión abdominal, que es lo más frecuente, pero puede haber otros cuadros que cursan con distensión abdominal, como hemos visto y como vamos a ver. Pero lo importante es que ustedes, al alimentarlo por la sonda gástrica, recién nacido, antes de administrarles la segunda toma de leche, por ejemplo, tenemos que medir el residuo gástrico. O sea, la sonda está tapada, la destapamos, metemos la jeringa, aspiramos el contenido gástrico y de pronto aspiramos la total cantidad de leche que se le ha administrado en la anterior toma. Eso quiere decir que haya una éstasis, o sea, hay ausencia del peristaltismo intestinal y hay un residuo gástrico elevado. Empieza a haber hipotermia o hipertermia y cuando ya existe presencia de sangre en las heces o y ausencia de peristaltismo, etcétera, ya podemos estar sospechando de enterocolitis, el aspecto del abdomen. Cuando además de todo esto se suma la ausencia de ruidos intestinales y el signo característico en la radiografía de engrosamiento de la pared, distensión de las asas y la neumatosis, ya tenemos una enterocolitis necrotizante probada, pero puede estar todavía en una etapa moderada, ¿ya? Donde se lo ve levemente enfermo, pero con distensión y como sabemos que es una invasión bacteriana, vamos a utilizar antibióticos y vamos a tener una vía para poder controlar el equilibrio hidroelectrolítico. Vamos a ver los sodio, potasio, vamos a tener exámenes de laboratorio como plaquetas, hemograma, etcétera. Todo va a ir controlándose de este paciente. Y de pronto podemos ver que este paciente empieza a hacer acidosis metabólica y las plaquetas empiezan a disminuir. Eso ya es una etapa 2
ya, y se lo ve moderadamente enfermo al paciente, se sigue con el tratamiento y a veces desde esta etapa empieza a recuperarse y mejora. Pero cuando no mejora, a esto se agrega de que ya hay signos de hipotensión, bradicardia, acidosis mixta metabólica y respiratoria, y por esta trombocitopenia que va a ir a a constituir una coagulopatía de consumo, va a haber una coagulación intravascular diseminada, lo que significa se traduce en una sepsis. Entonces puede salir todavía de ahí con antibióticos y se cambian los antibióticos dependiendo del tipo de manejo del hospital, pero puede irse a una etapa 3 severa, cuando existe signos de perforación intestinal. Entonces, cuando existen signos de perforación intestinal, con excitación peritoneal, con distensión mucho más grande y la presencia de sangre en las heces, etcétera, ya estamos en un cuadro que se vuelve quirúrgico, ya no solamente se le administran antibióticos, se sigue manejando el equilibrio de líquidos, electrolitos, gases en sangre, el hemograma que va controlándose, pero además ya interviene, ya se lo llama el cirujano hay que abrir, se abre el abdomen y uno encuentra ahí las lesiones a nivel del intestino, puede haber signos de puntos de necrosis, en algunos casos perforaciones múltiples y necrosis de segmentos de intestino. Y todo lleno de pus y de meconio. Entonces se aspira todo eso, se lava todo, se pone drenaje, se cierra. Y se sigue con el tratamiento antibiótico y de conservación del equilibrio hidroelectrolítico. Una vez que ya ha mejorado el niño, se vuelve a abrir el abdomen y ya se localizan las zonas de perforación, de necrosis, y ya se hacen las resecciones o la reparación del intestino que está dañado. Y se sigue adelante. Son cuadros muy severos y estas son las etapas de Bell. Bueno, el abdomen es rojo, está distendido, parece un absceso, y luego en la radiografía, bueno, si se opera, se ven las bulas, la presencia de aire, de gas, mejor dicho, de gas en la pared intestinal, producto del metabolismo bacteriano. Hay bulas, hay sangre dentro de las heces, se le ve a través de la pared intestinal, y tenemos puntos de necrosis y perforación. Aquí ya vemos el aire en la pared intestinal. Aquí tenemos la doble pared, distensión de las asas. Y aquí tenemos aire en la pared, que es producto de la invasión y metabolismo bacteriano. En la radiografía, como en la anterior, vemos doble pared, distensión de las asas, y tenemos esta imagen que significa una invasión bacteriana. Bueno, ahora vamos a ver otros cuadros. Les he mostrado 5 cuadros de abdomen agudo en el recién nacido. El segundo cuadro es la atresia intestinal, pero ya hemos visto en emergencias quirúrgicas que cursan con manifestaciones de obstrucción intestinal, de perforación, etc. Hemos visto la membrana pilórica, la obstrucción duodenal con sus variedades, la atresia de yeyuno de ilion, el ilio meconial, etc. O sea, ya no vamos a hablar, supongo que esto lo conocen ya bien. Hemos hablado del vólvulo, ¿ya?, que es por una malrotación intestinal. Aquí, si ustedes pueden apreciar, son las bandas peritoneales del LAD que están comprimiendo al duodeno, y el ciego que no está en su lugar, se ha desplazado hacia el lado izquierdo, lo que va a construir una malrotación que va a provocar un vólvulo en algunos casos con necrosis de un segmento de intestino.
Se liberan estas adherencias y se lleva el intestino a su lugar, pero muchas veces hay que hacer una resección de esta porción necrosada. O sea, tenemos la enterocolitis necrotizante, la 3 intestinal en sus variedades, el vólvulo con la mal rotación intestinal. Tenemos la enfermedad de Hirschsprung. De repente nunca han escuchado hablar de la enfermedad de Hirschsprung, pero para hacerlo más rápido no les voy a preguntar. Bueno, ustedes han debido ver pacientes con Chagas. Chagas se llama Chagas por Carlos Chagas, que era un médico investigador del Brasil. Y bueno, él vio que el tripanosoma producía lesiones a nivel intestinal, cardíaco, esofágico, y en el intestino provocaba la destrucción de los plexos nerviosos de la cadena simpática de Auerbach y Meissner. En el segmento que estaban destruidos los plexos nerviosos, ya no había peristaltismo, no había inervación. Entonces, ese segmento se quedaba sin peristaltismo y el segmento superior pues se dilataba y lo que venía a llamarse en megacolon chagásico por causa del Chagas, ¿no? En el niño, en recién nacido, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung. Durante el desarrollo embrionario, pues existe la migración de las células simpáticas desde la cadena simpática hacia el intestino, ¿ya? Y esta migración de células simpáticas de pronto se ve interrumpida o no llega a inervar totalmente y generalmente ocurre en un segmento corto que está a nivel del sigmoides. Entonces ahí no hay células simpáticas, no hay inervación, por lo que no hay peristaltismo y existe una dilatación del colon por encima del segmento obstruido que no está inervado. A este colon que está dilatado se llama megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung. Ya, esta es una enfermedad que se los menciono porque puede existir. Puede ser que no de manifestaciones clínicas inicialmente y se descubra después, pero son niños que requieren de una cirugía para extirpar, estudios de manometría, de biopsia de la mucosa intestinal para ver hasta dónde está afectado el intestino en su falta de inervación. Pero es una enfermedad que constituye un cuadro de abdomen agudo en el recién nacido, pero que también puede presentarse en el lactante. Y tenemos el ilirio meconial o patología meconial o enfermedad meconial, o que se relaciona mucho con una enfermedad que ya les he mencionado, que es la fibrosis quística, donde hay una disminución del contenido líquido en los diferentes órganos. El más afectado es el aparato respiratorio, donde las secreciones que se producen pues son viscosas, son secreciones duras, alquitranadas, en un segmento del ilion terminal, que puede ser un pequeño segmento o un gran segmento. Eso produce una obstrucción intestinal severa, además de ser parte de una enfermedad que ya por sí es grave. Entonces, se ha intentado disolver este meconio espeso, pero generalmente hay que hacer una resección de todo el segmento que está afectado y puede ser segmentos largos que van a dar lugar a una reducción de la longitud del intestino y problemas más tarde severos en su posoperatorio. Entonces, es una causa de abdomen agudo en el recién nacido. Bueno, aquí tienen todo lo referente a fibrosis quística. No les voy a cansar con eso, pero ustedes van a leer, por favor. Aquí tenemos el aspecto en la radiografía, donde vemos aquí especialmente hay burbujitas de aire. Aquí, en una radiografía más grande, se puede ver mejor. Aquí está llenito de burbujitas entre medio del meconio espeso y duro. A eso se llama
vidrio, una imagen de vidrio esmerinado que es patognomónico del hilio meconial y de otra patología que es a nivel respiratorio, síndrome de distrés respiratorio, membrana hialina, en niños pretérmino también, ¿no? Es un cuadro que eso es lo que se teme, de que un niño nazca en un hospital donde no tengan esa sustancia radiactiva que es el surfactante. Se intuba al niño, se lo conecta a un respirador y por la tráquea se le administra el surfactante y empiezan a abrirse los alveolos y el niño respira. Ese es el cuadro más importante respiratorio del niño, ¿no? Que a la radiografía se ve a nivel de tórax una imagen de vidrio esmerilado a nivel de los pulmones. Pero aquí se ve a nivel del intestino esta imagen de vidrio esmerilado que es patognomónico del hilio meconial o enfermedad meconial o tapón de meconio, que está relacionado con la fibrosis quística. Entonces seguimos hablando de fibrosis quística, ustedes van a leer, vamos a pasar esto. El aspecto de la distensión abdominal en el hilio meconial. Aparte tienen que ver que en el hilio meconial, en cualquier problema obstructivo puede haber los antecedentes de polihidroamnios, puede haber vómitos, puede haber distensión abdominal, falta de eliminación de meconio, ¿no? Entonces, eso ya lo saben ustedes y además hemos hablado ya de este tema. Aquí tenemos el meconio que se ve a través de la pared del intestino, que está obstruyendo la luz del intestino. Aquí igual, pero en algunos casos puede haber necrosis o perforarse. Inclusive antes de que el niño nazca, puede perforarse el intestino por la distensión y provocar una peritonitis. Aquí vemos la malrotación intestinal, que la vamos a mostrar simplemente. Aquí están las bandas de lado o bandas peritoneales, que son las que van a obstruir el intestino, lo que va a provocar la doble burbuja, ¿no es cierto? Entonces tenemos la malrotación, donde el ciego se desplaza al lado izquierdo y va a obstruir el duodeno. Entonces es uno de los cuadros de abdomen agudo en el recién nacido. Bueno, en los lactantes ya son otros cuadros. Estos son los 5 cuadros que los voy a pasar así rápidamente. La invaginación intestinal, ¿alguna vez han escuchado hablar de la invaginación intestinal? También se llama, tiene otro nombre, que quizás es más popular que este. Intususcepción se llama, ¿no? También. Es cuando el intestino entra al mismo intestino, ¿no? Se entra un segmento del intestino, entra al otro. El más frecuente es la invaginación iliocecal, o sea, el ilio, la parte terminal del ilio, se entra hacia el ciego y a veces sube por el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y sale por el ano. A eso se llama invaginación intestinal. Bueno, son 5 cuadros: el divertículo Meckel, la estenosis hipertrófica del píloro y el vólvulo, que también puede producirse en lactantes si es que no se ha producido en el recién nacido. Vamos a ir con la invaginación intestinal. Aquí tenemos un segmento del intestino que se ha entrado al ciego, que es el ilio, y que puede progresar, como les decía, hasta salir por el ano. Es la más frecuente, la iliocecal o ilocólica. Hay otra, ilio ilial, o sea, el mismo ilio entra se introduce al intestino producto de una cabeza de invaginación que puede ser un ganglio mesentérico. Entonces, a eso se llama invaginación intestinal. Lo que ustedes deben saber es que este cuadro tiene una clínica que es fácilmente reconocible. Digo fácilmente porque la conozco yo, pero ustedes que no la conocen les voy a decir qué manifestaciones clínicas tiene. Una mamá que le está dando el pecho, pero como tiene que trabajar, se va a trabajar y mientras la mamá está ausente le dan biberón. Entonces puede ser esa una causa. Puede ser también la cabeza de invaginación, un proceso inflamatorio, pero hay una diferencia o una irregularidad o desincronización
del peristaltismo intestinal en el niño que toma leche materna o leche de fórmula. Entonces puede ser que esa desincronización del peristaltismo haga de que parte del intestino se meta a otra parte del intestino, especialmente la invaginación ileocólica, ¿no? O ileocecal. Bueno, esto va a provocar un llanto continuo en el niño. El niño no deja de llorar, llora sin sosiego. Le ofrecen biberón, leche, le ofrecen todo y nada, y empieza a vomitar. Y llora y llora y llora. Hay un momentito de 1 o 2 segundos que se calla por cansancio y sigue llorando y sigue llorando, sigue llorando. Cuando llegue un niño a la emergencia con un llanto continuo, hay que pensar en una invaginación intestinal. Y hay que palpar el abdomen con paciencia, aprovechando el rato en que inspira y expira, y vamos a palpar una, una, una morcilla, de las características de una morcilla, que es la zona invaginal. Entonces hay que pensar en imaginación. Antes se agarraba y se llevaba al radiólogo, se le ponía un enema de bario, ¿ya? Y el bario a una altura de 1 metro, y como por gravedad del bario entraba al anito del niño, empujaba a la cabeza de la invaginación, y ahí nosotros nos hacíamos el diagnóstico de invaginación intestinal al ver la cabeza de la invaginación. Pero la presión del bario continuaba, iba empujando la cabeza y desinvaginaba. O sea, era un procedimiento diagnóstico y además tratamiento. Ahora ya no se hace el enema de bario, porque muchas veces cuando el intestino está lesionado, o sea, está mucho tiempo ya con la invaginación, puede estar muy friable y al entrar el bario perfora y se produce una peritonitis. Entonces ahora se usa solución suero fisiológico. Pero al examinar al niño, ustedes que reciben un niño con llanto continuo, hay que ver los pañales. Si en los pañales hay heces, o sea, meconio con moco y sangre, de aspecto de jarabe de grosella, hay que pensar en que ya hay un sufrimiento fetal. Y no hay que hacer el enema de bario porque ya hay riesgo de que se perfore, o el enema con solución fisiológica. En caso de que no hubiera deposiciones en el pañal, ustedes hacen un tacto rectal con el dedo meñique y tratan con guante y sacan un poquito de meconio si es que hubiera, y si hay sangre, hay sufrimiento intestinal y hay que operar, no hay que tratar de desinvaginar. Si no hay, si el meconio está normal, no hay sangre ni flemas, entonces se puede hacer el enema con solución fisiológica. También se puede sacar una radiografía o una ecografía que nos va a mostrar una imagen que se llama diana, que es un anillo brillante blanco alrededor de la zona de invaginación. Si operamos, no hay que tratar de estirar el hilio para sacarlo del ciego, porque vamos a quedarnos con el intestino más y aún está sufriendo. Hay que exprimirlo de arriba hacia abajo para que salga así. Y luego fijar el intestino en la pared, en el peritoneo. Y hay que tener en cuenta cuando se le administra la vacuna contra el rotavirus, que está relacionado también con una desincronización del peristaltismo. Cuando veamos vacunas, en las vacunas vamos a ver que es una contraindicación el antecedente de una invaginación intestinal. Bueno, aquí tenemos lo que les he contado. Aquí tenemos el signo diana, que es en la ecografía, un anillo radiolúcido que rodea la masa densa. Este es un signo de invaginación, ¿no? El tratamiento, en realidad, lo que se hace es, como les decía, ¿no?
evitar el bario ahora, sino ahora se hace con suero fisiológico, ¿no? Para que no haya el problema de la contaminación del, del peritoneo con bario. Bueno, ahora vamos a hablar de la estenosis hipertrófica del pilo, que es el segundo cuadro de abdomen agudo en el niño lactante, ¿no? Un niño que se va de la casa, de la clínica, o sea, del hospital donde ha nacido y empieza a los días, entre la semana y 2 semanas, empieza a presentar vómitos. Los primeros vómitos son aislados, puede haber un vómito o dos en el día y después va aumentando, hasta que llega un momento en que el vómito es incoercible, es decir, que es vómito tras vómito tratando de... No se puede alimentar, empieza a deshidratarse y a desnutrirse el niño, y los vómitos son en proyectil, o sea, vomita lejos. Cuando ocurre eso, pues hay que pensar en una estenosis hipertrófica del pilo. ¿Qué significa eso? Que existe un desarrollo, un crecimiento de la zona del píloro que va a ir obstruyendo poco a poco el píloro y no va a permitir el paso del contenido gástrico hacia el intestino, ¿no? Entonces a eso se llama estenosis hipertrófica del píloro. Este problema, como les digo, se diagnostica por los vómitos. Puede existir la posibilidad de que al palpar al abdomen que va a estar medio plano, una oliva, como una aceituna, digamos así, en el epigastrio cerca al borde del hígado, ¿no? Ahí vamos a ver una oliva y esa es la zona hipertrófica. Bueno, se ha relacionado esto como causa antes, bueno, una de las enfermedades que no pasan los anticuerpos de la mamá al niño y que un recién nacido puede enfermar en epidemias, es la coqueluche, ¿no? Entonces, en la época en que habían epidemias de coqueluche, a todos los niños en las maternidades, cuando nacían, se les administraba eritromicina, que es el tratamiento contra la coqueluche, se les administraba como profilaxis y aumentaban los casos de estenosis hipertrófica del píloro. Entonces hay una relación entre estenosis hipertrófica, la administración de eritromicina a los niños que nacían en esas épocas de epidemia. Pero ya no se hace eso. Aquí tenemos cómo va fibrosándose y se hace una estenosis que obstruye e impide el vaciamiento gástrico hacia el duodeno. Entonces las manifestaciones son vómitos que cada vez son más frecuentes hasta que son incoercibles y en proyectil. Y se puede palpar la oliva y en la radiografía también se puede ver los signos, ¿no? Entonces, como les decía, que estaba relacionado con la eritromicina que se administraba. Este cuadro se presenta entre las 2 y 8 semanas de edad, con un pico entre las 3 a 5 semanas, ¿no? Es más común en varones que en mujeres, con una mayor incidencia en primogénitos. Bueno, la prevalencia se ha estimado entre 2 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. Puede existir una predisposición familiar y ser más frecuentes en algunas razas que en otras. Entonces aquí tenemos el primer reporte registrado se remonta al año 1976, donde se describen 5 casos relacionados con la ingesta de eritromicina, ¿no? La eritromicina es un macrólido, pues, que se usa en la tosferina o coqueluche.
Eso es lo que se ha relacionado con la enfermedad, ¿ya? Entonces hay una relación de la enfermedad. El papel de la arritmia todavía no está claro, pero se postula el mecanismo de a través de su efecto procinético en la contracción de la musculatura gástrica. Ahora, eh, vamos a ver, la presentación es el vómito, ¿no? El vómito es la principal causa de consulta y que va aumentando y se hace constante, el niño se deshidrata y se desnutre porque no recibe alimentos y puede haber la palpación de la oliva, una masa olivar firme de 2 centímetros más o menos en el epigastrio junto al borde del hígado. Es un signo patognomónico en el 99% de los casos. Se puede palpar porque el niño está con el abdomen excavado porque no ha ingerido nada. Aquí tenemos la zona de la hipertrofia y aquí tenemos una burbuja grande que es el estómago y no se ha podido vaciar porque no ha pasado, es como la membrana pilórica, ¿no? Y tenemos signos en la ecografía que son los signos de el cervix y la... Y aquí tenemos una radiografía simple de abdomen, como hemos visto, el abdomen, o sea, la burbuja grande, y luego tenemos el signo de Diana también, ¿no? El signo de Diana y de el cervix, o sea, del cuello uterino. Tenemos este signo. Aquí tenemos claramente la estenosis hipertrófica, es el estómago, y luego tenemos el signo del cervix, que es patognomónico de la estenosis hipertrófica del píloro. Aquí tenemos el signo de la diana o de Diana y el signo del cervix. Bueno, la técnica es la pilorotomía de Ramsted, o sea, hay una pilorotomía. Lo que se hace, vamos a ver acá, es abrir la serosa sin pasarse al duodeno, porque es peligroso si hay perforación del duodeno. El duodeno está lleno de bilis, entonces hay que irse siempre al borde de la estenosis, o sea, de la fibrosis del píloro, y tampoco entrarse al estómago. Entonces hay que hacer una incisión y se va hasta que empieza a herniarse la mucosa del píloro. Es el músculo y se hernia y ahí se deja. No se sutura, no se cierra, se lo deja así herniado. Esta técnica se usó hace muchísimos años y sigue usándose hasta ahora. Es la pilorotomía de Ramsted. Pero vamos a hablar de este cuadro que me interesa que ustedes lo conozcan porque esto le puede ocurrir a todos los médicos en general. Yo he operado 2 veces pacientes con el diagnóstico de apendicitis aguda y resultó que cuando llegué al apéndice, pues el apéndice estaba totalmente sano, pero la cavidad peritoneal estaba llena de caca, de pus, y tuve que averiguar de dónde había salido ese contenido. Y hay que siempre del ciego empezar a jalar el hilio y ahí se va a saltar este resto embrionario que significa el divertículo de Meckel, ¿no? Aquí si podemos apreciar un poco el mesenterio, es el borde antimesentérico, ¿ya? Y vemos que esto antes constituía, si se acuerdan bien de la hernia inguinal en el niño, que es la persistencia del conducto peritoneo vaginal que va a dar lugar a las diferentes patologías del conducto inguinal. Esto en el desarrollo embrionario está comunicado con el ombligo y se llama conducto ónfalo-entérico, ¿ya? Que antes de nacer se debe cerrar completamente, pero a veces queda
La comunicación, la mamá le dice al médico, sigue saliéndole un líquido o que tiene aspecto de caquita, le sale por el ombliguito. Es que ese conducto no se ha cerrado totalmente y hay una comunicación del ombligo hacia el intestino, hacia el hilo. Pero a veces se cierra y queda este mamelón, que es el divertículo de Meckel. ¿Y por qué se inflama y por qué se perfora? Porque este mamelón tiene mucosa dentro, su mucosa en la parte del mamelón es mucosa gástrica. Aquí tenemos un estudio de tecnecio radioactivo donde vemos la presencia de ácido clorhídrico tanto en el estómago como en el divertículo de Meckel. Entonces, en los niños aprensivos, que lloran mucho, que se irritan, que se asustan, etcétera, puede haber un aumento del contenido de ácido clorhídrico que puede inflamar lo que se llamaría diverticulitis, en este caso del divertículo de Meckel, y en algunos otros casos perforarse. Yo operé a un amigo cuando recién llegué, operé de apéndice, que él quiso, yo antes operaba adultos también, porque había gente que me buscaba, pero me operé a este amigo que sabiendo que tenía una apendicitis, porque ya le diagnosticaron, tenía una fiesta del Club de Leones, se fue y cuando me fue a buscar me dijo, no puedo ni caminar, vino doblado en dos, entonces le dije, ya tienes peritonitis, pero opérame tú, no, pues tú eres viejo para que yo te opere, yo soy pediatra, ¿no? Pero lo operé y tuve grandes problemas porque no había pinza de intestino en esa clínica y tuve que usar a la directora a la administradora, que era una doctora, de pinzas. Ella tenía que agarrar los dos extremos y yo sacar el divertículo. Le dije, tú puedes morirte así muerta, tirada en el suelo, no vas a aflojar, porque son pinzas especiales, ¿no? Entonces, bueno, sacamos el divertículo, no había apendicitis, pero sobrevivió, gracias a Dios, ¿no? A pesar de eso. A los 2 días ya estaba yéndose a su casa. Entonces, por eso se perfora. Este divertículo es un hallazgo. Puede ser que coincida con un cuadro de abdomen agudo y uno piensa que es una apendicitis. Pero otras veces, aunque haya una apendicitis, usted el apéndice inflamado, saquemos al apéndice, luego de terminar de sacar, siempre hay que revisar un poco el intestino delgado, o sea, el ilio, por si encontramos un divertículo. Si hay que sacarlo, porque más tarde puede perforarse. Bueno, entonces aquí tenemos un divertículo con zonas de necrosis, aquí está el mesenterio, aquí se va a ver más claramente el mesenterio, por aquí van las ramas de las arterias mesentéricas, aquí está necrosado, se saca así en cuña y se sutura. Luego tenemos el vólvulo, que ya lo hemos mencionado, que es producto de una maldotación intestinal, y en los niños mayores ya son los cuadros de abdomen agudo los mismos que son abdomen agudo en los mayores. El cuadro más frecuente es la apendicitis, en las mujercitas el quiste de ovario, puede haber el divertículo de Meckel también, y la enfermedad acidopéptica, o sea, la gastritis, y con la úlcera gástrica que puede todavía existir, el Helicobacter pylori y además la ansiedad, los niños que están en exámenes o que se han aplazado y no quieren llegar a su casa, empiezan a sufrir, tener una mayor producción de ácido gástrico y, bueno, perforación de su úlcera o producirse una úlcera o de perforación del divertículo. Y luego la colecistitis, que en Bolivia por lo menos es muy raro ver en niños. Yo he operado 2 vesículas. Una era una niña de 14 años que tenía piedras en la vesícula y además una inflamación con perforación de la vesícula. Y otra de una vesícula malformada, acodada, pero después no ha vuelto a ver más. Tiene que ver con la alimentación, con el agua, con eso. En Chile, desde los 4 o 3 años ya tienen piedras en la vesícula, especialmente las mujercitas.
no es que las mujercitas en Chile comen piedras, pero el agua deja un sedimento especial. Le ponen una canica en la caldera, en la tetera, para hacer hervir el agua y no quede sedimento en la caldera. Entonces ese sedimento lo toma uno con el agua, ¿no? Tiene muchos minerales el agua. Allá en Chile, yo estuve 7 años allá, estaba en Chile, 7 años y medio, y he visto que el agua es así. Y hay más, yo he operado hartas vesículas, operaba casi todos los días una vesícula en niños. Bueno, entonces en los niños mayores no se olviden apendicitis, quiste de ovario, divertículo de Meckel, la enfermedad de ácido péptica y otros cuadros que ustedes tienen que imaginarse. Por ejemplo, yo operé un niño con una niña de 15 años, 14 años, que llegué al apéndice y estaba sanito. Entonces revisé, no había divertículo, pero aspiré y había sangre en el fondo de Douglas, en el fondo del saco de Douglas, en la región retrovesical, y revisé un ovario, estaba bien, revisé el otro ovario por la incisión tan pequeña y vi que ese ovario estaba como desinflado. Entonces lo exterioricé y tenía un folículo roto, es decir, empezó a ovular esta niña y al ovular quedó un lecho sangrante, mínimo, pero sangraba y esa sangre que se coleccionó detrás de la vejiga produjo un gran dolor que simulaba un abdomen agudo, o sea, una apendicitis aguda. Entonces puede ser un folículo roto sangrante y algunos otros cuadros como un ovario poliquístico, torsión de ovario y en algunos casos, en niñas ya de 14, 13, 14, puede ser un embarazo ectópico, ¿no? Entonces hay que hacer, cuando yo veo en los exámenes de grado, cuando yo he estado de tribunal, hay personas que le dicen, a ver, hágame un diagnóstico diferencial de una colecistitis o de una apendicitis, y empiezan a hablar que la hernia de disco, que la inflamación del nervio ciático, que cosas que nada que ver. Cuando a ustedes les hagan seguro, piensen en el abdomen, lo que hay adentro del abdomen, vesícula, intestinos, vejiga, inclusive lo que está el retroperitoneo, riñones, vías urinarias en especial, intestino grueso, intestino delgado, qué sé yo. Entonces, bueno, esto es todo lo que llega a ser abdomen agudo en el niño. Este cuadro de apendicitis aguda no lo vamos a desarrollar porque es un poco largo. Yo creo que ustedes ya lo conocen bien, pero les voy a decir algunas diferencias del apendicitis aguda del niño en relación al adulto. ¿Ya? En el adulto existe una triada, ¿no es cierto? Y que luego puede haber una pentada. ¿Triada de qué es? En apendicitis aguda. Dolor en epigastrio, dolor que migra hacia la región umbilical y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Dolor, náuseas y vómitos y fiebre. Esa es la triada, ¿no? Pero en niños no ocurre así. En el niño, lo primero que pierde el niño cuando está con una apendicitis es el apetito. Si tú le ofreces una hamburguesa o un pollo a un niño y si te acepta y se lo come, no es apendicitis, en primer lugar. El cuadro tiene una duración de 24 a 48 horas, el proceso inflamatorio, ¿ya? Si tú ves un niño con 3 días de evolución y tiene el abdomen blando, pero tiene fiebre y dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha o a nivel del abdomen, no es apendicitis, ¿no? Tampoco es peritonitis, porque el abdomen está blando, no hay resistencia abdominal, no hay los signos característicos de irritación peritoneal. Entonces, es dos cosas características. La fiebre no pasa de 38 grados, ¿ya? 37,8, 37,6 en un cuadro de apendicitis aguda. El hemograma, los valores de los leucocitos no sobrepasan los 10,000, 10,000, 10,500 máximo, con desviación a la izquierda, un aumento de los leucocitos con predominio de los
neutrófilos, y, un estado, una febrícula, se podría decir. Pero se perfora el apéndice, los leucocitos suben hasta 20, 25.000, 28.000, 30.000, y la fiebre sube hasta 38, 39, 40. Entonces, si hay un cuadro de fiebre alta, pero el abdomen está blando, y hay una evolución de horas, por ejemplo, no es apendicitis, ¿no? Ni tampoco, es un cuadro. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y con qué cuadros vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Ya les voy a decir. Entonces, el dolor también se localiza dependiendo de la localización del apéndice, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es la evolución, obstrucción de la luz del apéndice, acumulación y proliferación de secreción mucosa bacteriana apendicular, aumento de la presión de la luz del apéndice, hay distensión de la ulceración de la mucosa, necrosis, invasión bacteriana, perforación, peritonitis o plastrón. A veces el epiplón va a cubrir la zona de la perforación y se convierte en un plastrón. A eso se llama peritonitis localizada. Bueno, entonces tenemos la evolución en apendicitis congestiva o catarral, apendicitis flegmonosa, apendicitis gangrenosa y apendicitis perforada. Bueno, vamos a pasar rápidamente, ¿no? Entonces, en la presentación clínica que ustedes tienen que saber, una evolución no mayor de 24 a 36 horas. Hay inapetencia, dolor periumbilical y luego en la fosa ilíaca derecha. Pero esto es muy difícil porque al niño tú le tocas la frente, o sea, tiene una apendicitis, le tocas el epigastrio, le duele, la fosa ilíaca izquierda le duele, todo le duele, le tocas la frente, le duela. Es como el señor que decía, me toco mi pecho, me duele, me toco mi abdomen, me duele, me toco mi frente, me duele, toco esta mesa, me duele. Bueno, tenía una fractura en su dedo, por eso es que donde tocaba le dolía, pero el dedo, ¿no? En los niños chicos es así, todo les duele. O sea, hay que localizar el dolor. Entonces, dolor en la fosa ilíaca derecha, puede haber en un periodo más tardío náuseas y vómitos. El estado subfebril, luego ya cuando revientas la hipertermia. Ya, entonces vamos a ir avanzando así, ya ustedes deben saber. Lo que quiero es que cuando ya hay una peritonitis, ya inclusive calma el dolor, pero hay una resistencia abdominal con signos de irritación peritoneal, hay los signos aparecen y puede haber una masa en la fosa ilíaca derecha que puede ser el plastrón, un epiplón que ha cubierto la zona de la perforación. Bueno, entonces tenemos el punto de Mac-Barney. ¿Qué más le puedo decir? En el laboratorio, como les digo, no hay una leucocitosis franca y cuando uno ya hace el diagnóstico puede ya poner una vía. El niño ha estado con vómitos o con náuseas, no se ha alimentado, está deshidratado y puede estar con vómitos porque hay un hilo paralítico, hay que poner una sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración y luego bajar la fiebre. Ya si uno ya tiene el diagnóstico, porque ahora se puede ayudar con la ecografía donde se muestra la pared del apéndice totalmente engrosada con líquido y puede haber líquido intraperitoneal que ya significa un proceso inflamatorio. Entonces se le puede dar analgésicos, se le puede dar ya empezar antibióticos y se opera. Pero la clínica es lo más importante. Y aquí tienen ustedes los diagnósticos de algunos cuadros. Aquí está más claro. Es un apéndice catarral congestivo. Este es un cuadro de una apéndice también con... Este es yo. Yo está en otro. Este soy yo, es la instrumentista. Ya, estamos operando un apéndice. Aquí vemos el apéndice con su coprolito. Aquí hay una zona engrosada, aquí hay una perforación. Aquí tenemos la perforación. Aquí tenemos un coprolito grande. Aquí tenemos
la obstrucción por el coprolito, la necrosis de la punta del apéndice. Y aquí tenemos un niño que me llamaron, era un feriado, no había ayudante, no había quien me ayude. En ese otro caso también me ayudó la instrumentista. Entonces digo, nadie me va a ayudar. Este es un niño que estaba internado con el diagnóstico de una disentería amebiana, tenía deposiciones con sangre, con abdomen distendido, desequilibrio hidroelectrolítico, y de pronto empezó a hacer fiebre y una distensión con dolor abdominal generalizado. Entonces me llama el pediatra y me dice, mira, por favor, valorámelo este niño. Le dije, meterlo rápido a quirófano y que venga un ayudante, ¿no? Entonces vi una barriguita que sobresalía en una columna, en un pilar ahí en la clínica San Pedro. Y cuando le di, a ver, que salga esa persona que está ahí atrás, y metía la barriga para que se no se note, hasta que lo saqué, pues. Y era Joao. Joao era un interno de la UPAL, estaba rotando ahí en la clínica, ¿no? Y me dice, doctor, no, yo no he hecho nunca ni una sutura, así que no, vas a entrar conmigo, pues me vas a ayudar. Yo te voy a ayudar a que me ayudes. Y este es un niño de 2 años, casi entre 2 años y 2 años y medio. Tenía una peritonitis caballa y tenía todo el intestino cubierto por fibrina, ¿no? Y totalmente, miren, todo el intestino. Está Joao, es la instrumentista, y bueno, salió adelante felizmente a pesar de todos sus desequilibrios que tenía. Estuvo en terapia intensiva, hecho una perforación también, ya se convirtió en mi ayudante Joao. Aquí tenemos un coprolito. Cuando ustedes le pregunten en el examen cuál es la principal causa de obstrucción del apéndice, hiperplasia linfática, ¿no? De los ganglios linfáticos. Hiperplasia, aquí tenemos una apéndice ya totalmente inflamado, y aquí están las diferentes localizaciones del apéndice. La más frecuente es la subserosa retrocecal ascendente, ¿no? Que está detrás del ciego, metida en la serosa del ciego. Pero puede tener localización a nivel de la pelvis, donde simula una hernia inguinal, una torsión testicular o un problema pélvico en las mujercitas, como un quiste de ovario, etcétera, ¿no? Luego tenemos aquí los cuadrantes, que eso los preguntan en el examen. Tenemos primero cuadrante superior derecho, inferior, superior izquierdo, inferior, y aquí hipocondrio derecho, flanco derecho, fosa ilíaca derecha, epigastrio, mesogastrio, región umbilical, hipogastrio, hipocondrio izquierdo, flanco y fosa ilíaca izquierda. De acuerdo a la localización del dolor, ustedes pueden hacer un diagnóstico. Entonces, aquí tenemos el quiste de ovario, el divertículo de Meckel, los cálculos biliares, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos cuadros con los que ustedes tienen que hacer diagnóstico diferencial? Y esto es pregunta de examen de grado, sí o sí. Gastroenteritis, muchos cuadros de infección intestinal y gastroenteritis cursan con dolor abdominal tipo cólico que el niño no sabe definir, y al final de cuentas, entre operar y no operar, lo operas. Puede haber una constipación. ¿A cuántos niños, si es que no tiene en el tracto rectal, no hay sangrecita, y tú palpas en las asas del lado izquierdo heces, entonces lo haces hacer caquita y se va caminando a su casa, y ya no le duele nada y se va a comer un pollo brost? La constipación. Pero esto es lo más frecuente. ¿Cuántos cirujanos habrán operado en vez de apendicitis una infección urinaria? ¿Ya? Porque hay dolor, y lo que diferencia con la apendicitis es que de entrada hay fiebre cuando hay una ITU especialmente alta, ¿no? Pancreatitis, peritonitis primaria, enfermedad inflamatoria pélvica, lo que habíamos mencionado. Fiebre tifoidea, ¿cuántos han sido operados por fiebre tifoidea? En la fiebre tifoidea hay una inflamación de las placas de Peyer que están en el ciego,
La hepatitis, ¿cuántos habrán operado hepatitis? Yo varias veces me han llamado de una clínica para que valore a un niño. Lo primero que hago antes de examinarlo totalmente, me pongo guantes, le bajo los párpados inferiores y veo que sus ojos están amarillos. Y digo, esto es una hepatitis. Pero lo examino, veo el hígado aumentado de tamaño, dolor a ese nivel. Claro, hay dolor en todos los abdomen, es una hepatitis. Fiebre tifoidea, comienza con fiebre alta desde el primer día. Entonces, en el hemograma vamos a ver ya en la segunda, y a veces es una fiebre que dura una semana o más, pero no hay un cuadro de resistencia, es una fiebre tifoidea. La neumonía de la base del pulmón derecho es un cuadro para hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Hay que auscultar pulmones y si hay crépitos, sibilancias en la base del pulmón derecho, esa es la causa del dolor abdominal. Bueno, el diagnóstico, vamos a ver los signos, la radiografía, la hiperplasia linfática, es la primera causa, después los coprolitos, puede haber parásitos, puede haber semillas de naranja, y el tratamiento dependerá del diagnóstico que hemos hecho, ¿no? Bueno, la rana que estaba agarrándose la pancita, bueno, ya está bien después de que ustedes la han operado. ¿Alguna pregunta antes de que se vaya?